Gloria a Dios entonces, pero que estamos aquí contentos, felices y vamos a compartir algo de la palabra del Señor, que es lo que da vida y vida en abundancia, ¿verdad? La vida eterna es el tema de esta noche. Entonces, la vida eterna es algo que nosotros ya tenemos dentro de este vaso de barro, ¿verdad? De este vaso de barro. Pero yo les pregunto, ¿cuánto nosotros pensamos en la vida eterna? ¿Pensamos algo en eso? ¿Nos paramos a darle coco al asunto? ¿Cómo será? ¿Sí? Porque en este momento tú puedes decir, ok, yo pienso en la vida eterna como que si ya lo estoy viviendo. Porque ahora yo entiendo la gracia. Que ya se te ha dado la vida eterna, que ya no depende de nosotros. Ya no depende de quizás si el Señor pues considera que he hecho todo lo necesario para ser salvo y recibir la vida eterna, ¿verdad? ¿Cómo les ayuda a pensar en la vida eterna como lo hacen ahora en gracia? ¿Les ayuda espiritualmente esa esperanza? Lo da seguridad, sí. ¿Les ayuda en el diario vivir? Claro. ¿Les ayuda en el día a día? Pues tú sabes que qué increíble es saber, pensar o analizar que tu vida nunca va a acabar. Es increíble, ¿no? Porque entonces todo lo que vemos, ¿verdad? En la tierra, a nuestro alrededor, todas las necesidades, los sufrimientos, Claro. Sabemos que eso va a tener un fin. Pero sabemos también que lo que viene después de esa transición, en esa separación, alma, espíritu, cuerpo, viene algo mejor de lo que hemos vivido acá, ya sea que hubiésemos tenido una vida buena, ¿no? Considerando una buena salud, una buena economía, buena familia, buenas amistades. Vamos a suponer que tuvimos una vida buena, ¿no? Pero sabemos que viene una vida todavía mejor, que nuestra mente finita, no infinita, no podemos llegar a comprender lo maravilloso que eso va a ser. Y aquí nosotros, mira, nos vemos como personas comunes y corrientes, ¿verdad? Porque vemos nuestra carne. Somos personas que trabajamos en diferentes cosas, que tenemos diferentes costumbres, que tenemos diferentes maneras de pensar, no en cuanto al Evangelio, porque ahí tenemos una sola manera de pensar. Pero somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Y las personas nos miran, pero sin embargo, dentro de este vaso de barro hay un tesoro. Amén. Gloria a Dios. Que va a vivir Te amo, Jesús. eternamente. Sí, Señor. Y lo más increíble es de que, mira, para tú tener una carrera profesional, para tú ser un doctor, tienes que estudiar como 8 años. Entre lo que es la parte académica, el internship, ¿verdad? Todas las horas comunitarias que tienes que hacer. Tienes que esforzarte para tener un fruto, ¿verdad? De ese esfuerzo. Y es una carrera, el prestigio, la bata blanca, ¿verdad? Que la puedes usar aquí, en un hospital. Que te digan doctor, fulano de tal, abogado, fulano de tal. Y puedes disfrutar muchísimas cosas. Pero tuviste que pagar un precio para eso. Pero la vida eterna se nos ha dado de gratis. Una propiciación. Acuérdate que la paga del pecado es muerte. Y eso lo estudiamos hace como 2 lunes atrás. Y dijimos que él precisamente hizo eso. Él pagó por el pecado con su muerte. Y después te dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es su resurrección, ¿no? Venció la muerte. Pero mira qué lindo es Dios. Cuando nosotros estamos conversando de esto, hablando de esto, pensando en esto, ¿qué tú sientes en tu espíritu? Un agradecimiento, ¿verdad? Un gozo, una alegría. Si nosotros no estuviéramos experimentando la gracia y Dios lo hubiese hecho tal y como lo hizo, no estuviéramos sintiendo esto por Él. No estuviéramos sintiendo este agradecimiento por Él. No estuviéramos sencillamente dándole la gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora nosotros estamos testificando de algo que ya sabemos que tenemos por lo que está escrito en su palabra. Y la vida eterna
tiene que ver mucho con las primicias del Espíritu. Quiero que lo escribas ahí. Y esas primicias han salido de nuestra boca, dice, frutos de labios que glorifiquen tu nombre. Y es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Con nuestra confesión, con lo que estamos hablando, con lo que estamos reconociendo de parte de Él. Ahora, la palabra primicias significa lo siguiente: el fruto primero o el primer fruto de cualquier cosa. Las primicias significa el fruto primero de cualquier cosa, principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. ¿Te acuerdas de la palabra del sembrador? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo que al 100 por uno será cuando ya recibamos lo prometido, ¿no? La vida eterna es la promesa más maravillosa y grande que podemos tener. Saber y estar seguros que la muerte nunca se enseñorea de nosotros es alentador en un mundo donde la esperanza se desvanece cuando vemos nuestra propia humanidad caída, ¿verdad? Cuando nosotros vemos nuestras imperfecciones, cuando vemos las, como dije anteriormente, las tragedias y la miseria del mundo, pensar que tenemos una esperanza de una vida eterna es maravilloso. Dice, la vida eterna para los escogidos es una garantía. Es una garantía hecha por Dios que no miente. Vamos a ir a Tito 3:7, por favor. No, Tito 1, perdón. Tito 1:1. ¿Estamos ahí? Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Quiere decir que nosotros no es que pensemos que nos merecemos la vida eterna, es que la recibimos humildemente porque Dios es el que nos ha dado la vida eterna, por su propia voluntad, por su beneplácito. Dice que fue prometida por Dios y que dice que no miente, y Él la prometió desde antes de los siglos. Dice, la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza de todos nosotros. Esa es la esperanza del que nos escucha. Ese debe ser la esperanza de las personas que creemos en Cristo Jesús. No pensar que porque creemos en Cristo Jesús ahora podemos declarar, atar y desatar, ¿verdad? Somos omnipotentes igual que Dios y podemos hacer lo que querramos. No, eso no es lo que está diciendo. Dice que hay una esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es esperar algo. Es ser pacientes en la esperanza de la vida eterna. Vamos a ir a Romanos, que ahí habla de las primicias. Romanos 8. Y la intención en esta noche es que todos nosotros nos vayamos confirmados en el Evangelio y nos vayamos seguros de que la vida eterna ya está dentro de nosotros. Solo estamos esperando un factor importante para poder disfrutarla. ¿Estamos ahí? Dice, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Si las primicias significa los primeros frutos que va a producir en nosotros, va a producir ¿qué cosa? Una vida eterna. Los primeros frutos del Espíritu en nosotros podemos decir que son la justificación, la fe, la gracia, la misericordia, la justicia, ¿verdad? Lo que hemos hecho justicia, hemos sido hechos justicias por el Señor. Entonces dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Mira, la única manera que nosotros podemos vivir eternamente y
disfrutar de la vida eterna que ya tenemos en nosotros, es que se nos cambie el cuerpo. Porque ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? ¿Qué va a pasar? Se va a morir, ¿sí o no? Este cuerpo no es eterno, entonces este cuerpo no empata con lo que está dentro. Entonces hay que reemplazarlo. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, mire, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestros cuerpos. Eso lo confirma en Corintios, ¿verdad? Vamos a ir a Corintios que no... Primera de Corintios 15. Porque este asunto de la transformación, mi hermano, es necesaria. Es imposible que la vida que está en nosotros, porque dice que hemos sido resucitados juntamente con Cristo. También en Romanos 6 dice que Cristo murió una sola vez, ¿verdad? Y ya no muere más por los pecados. Dice, de igual manera, vosotros, considerados muertos al pecado. O sea, nosotros tampoco tenemos ya que pagar un precio por el pecado, ni morir por el pecado, porque ya fuimos crucificados juntamente con Cristo, pero también resucitados juntamente con Él. Entonces, es necesario la transformación de los cuerpos. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, este es Adán, ¿verdad? Traemos esta carne por la desobediencia de un hombre, vino el pecado y por el pecado la muerte. Pero tenemos entonces una resurrección espiritual que no concuerda con lo que está afuera. Entonces, para nosotros poder vivir eternamente, se nos tiene que dar un cuerpo que vaya con lo que está adentro de nosotros. Dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Imposible. Imposible. Tenemos que ser transformados para poder disfrutar de la vida eterna. De lo contrario, no hay vida eterna. Tenemos que encontrar una manera de que esto que no es eterno se vuelva eterno. Y eso es por gracia también, por su misericordia. Dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, ¿verdad? Es que es necesario. De otra manera la vida eterna no se manifiesta a menos que tengamos un cuerpo eterno, para que vaya con un espíritu resucitado eterno. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿qué es inmortalidad? Algo que nunca muere. Es tremendo, ¿no? Inmortales, nunca el cuerpo que vamos a recibir va a morir. Nunca va a morir el cuerpo que vamos a recibir. Mi hermano, la vida eterna está garantizada para el Hijo de Dios. La resurrección está garantizada para el Hijo de Dios. Y la transformación está garantizada para el Hijo de Dios. Porque si tiene la vida eterna, tiene que tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Por qué se va a cumplir? Porque está escrita. Y en Tito dijo, Dios que no miente. Y él prometió, ¿verdad? Dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi hermano, no importa lo que nosotros hagamos, suframos, la pasemos bien, la pasemos mal.
La herencia es demasiado grande como para renunciar a esta carrera maravillosa. Y sabemos que vamos a estar guardados por Él, ¿verdad? La palabra vida eterna aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será? Porque no hay vida eterna en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento 3 veces. Oye, pero el Antiguo Testamento es bastante grande, ¿no? Sí. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Son 39 libros. Y muchos de ellos son bien largos, ¿no? Solo los Salmos, Proverbios. Y que en todos esos 39 libros solamente aparezca 3 veces. Ahí todo era condicional para el hombre. Por lo tanto era imposible alcanzar absolutamente nada. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Esto es incluyendo todo el Nuevo Testamento, aún fuera las epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué aparece 45 veces en el Nuevo Testamento la palabra vida eterna? Te voy a decir por qué. Porque en el Nuevo Testamento aparece un personaje llamado Jesús. Por eso. ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparece la palabra vida eterna 45 veces? Porque en ese Nuevo Testamento aparece un hombre llamado Jesús. En él estaba la vida, ¿verdad? Y la vida fue la luz de los hombres. Ahora, me gustaría hacer mención, creo que sería bueno, Daniel 12:2. De esos 3 solamente mencionaría ese. Vamos a ir a Daniel 12:3 a ver qué es lo que dice. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resurrección, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la única palabra que sale de esas 3 veces que tal vez pudiera decir, ok, es como una profecía de algo que va a llegar. Ahora, si mencionamos algunas de las que aparecen en el Nuevo Testamento, algunas que vale la pena leer, vamos a ir a Juan 3:14. Obviamente en Mateo se menciona la vida eterna, en todos los libros históricos se menciona la vida eterna. Ahora, no quiero que vayas ahí para no atrasarnos, pero en ese mismo libro de Juan 1:4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es por eso que la palabra vida eterna aparece 45 veces en el Nuevo Pacto. ¿Por qué aparece quién? Cristo Jesús. En el Antiguo Pacto lo que había era profecía, promesas, etcétera, pero no estaba la imagen de Dios en la tierra. Entonces en Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su ¿qué? De su resurrección. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que en él crea. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Jesús es vida eterna. Oye, en ese momento comienza un personaje en la historia de la humanidad a hablar de algo que creo yo que para el hombre en ese momento era inalcanzable. Una vida eterna. Ahora, lo más sorprendente, creo yo, para los oyentes en ese momento, es que él dijo que había que creer en él. Ellos estaban esperando tal vez un poquitico más de oficios que hacer, ¿verdad? Para poder ganar esa recompensa. Lo mismo sucede hoy en día. Sí, bueno. Tú le hablas a alguien de la gracia y le dices, hermano, solamente por creer usted recibe la vida eterna, y te dicen, no. Hay que ser obediente, hay que hacer, hay que ayunar, hay que orar, hay que ir a la iglesia. Y te comienzan a dar una serie de mandamientos, ¿verdad? Para esa vida eterna. Juan 3:36, ahí mismito el versículo 36, por favor. Ahí mismo en el 3, versículo 36, ¿dónde estábamos?
Juan 3, 36. Estábamos en el 16, vamos a leer el 36 ahora. Es por eso que es nuestro deber testificar de que es solamente a través de creer, ¿verdad? 3:36. Sí. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que nunca creyeron. En otras palabras, los que nunca fueron llamados, ni escogidos, ni elegidos por él. Pero el que cree, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. No dice va a tener. No, ya la tiene ya. Lo que necesitamos es ¿qué cosa? Que nos transformen. Eso es lo que necesitamos. Para poder manifestar la vida eterna que está en nosotros, que ya tenemos. Ahí mismo en Juan 4:14, por favor. El 13, vamos a comenzar desde el 13. Ya la historia se la saben, ¿verdad? Con la mujer samaritana. Ok, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero en ese momento el Señor Jesucristo está dando una promesa solamente a través de la fe. Él está profetizando que iba a llegar ese don a través del Espíritu, a través de la palabra, a las personas que Él haya escogido para que crean en Él. Y entonces Él está diciendo también la herencia de esa acción de creer, que es la vida eterna. Juan 5:24, ahí mismito, por favor. Mira, ya en unas cuantas páginas hemos leído 4 partes donde dice vida eterna, y en todo el Antiguo Testamento solo hay 3. No estaba Cristo Jesús presente. La vida eterna, bendecidos. Qué tremendo. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, vuelve a mencionar la palabra cree, tiene ¿qué cosa? Vida eterna. Y no vendrá a condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí dice, el que oye y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vida eterna. Juan 6:40, por favor. Vamos a ir rapidito porque ya se nos está haciendo tarde. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Qué bueno saber la voluntad del Señor, ¿verdad? Tú no sabes cuántas enseñanzas hay para que tú sepas escuchar la voz de Dios, para que sepas la voluntad del Señor. La voluntad del Señor lo que tienes que hacer es leerla. Aquí está, mira. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Acaso no complicamos mucho el Evangelio cuando lo exponemos? Ahí mismo en el 47, ¿qué dice el versículo 47? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, creo que nos vamos a pasar precisamente toda esa eternidad preguntándole, Señor, ¿cómo que tanto con solo creer? ¿Verdad? Pero es que yo creo que, como tú dices, la rumba y la alegría va a ser tan grande porque no nos vamos a poder contener de lo que hemos recibido por solamente su gracia y su misericordia. Pero tú sabes, mira, tú sabes por qué nosotros nos alegramos, porque tenemos una conciencia limpia, mi hermano. En otros lados te hablan de vida eterna y te dicen, hermano, ¿usted está listo? Y entonces ya te quitaron la alegría completa. Porque primero, la vida eterna, pero después te dicen, sí, pero usted está haciendo lo necesario. Todos los cristianos fuera de gracia tienen esa duda, toditos, desde el que lo predica al que los escucha.
Por eso es que lo dicen así, por eso es que lo predican así. Porque ni ellos mismos están seguros de su salvación. Y es sencillo, mira mi hermano, tú te vas a una iglesia común y corriente, que predican el mismo viejo pacto, que predican las mismas costumbres mezclados con judaísmo y con todo lo demás, y hacen un llamado y el frente está lleno de gente. Y el que llega hasta por pena para no quedarse atrás, que piensen que es mejor que otro. Entonces hasta por culpabilidad pasa la gente al frente. Romanos 5:21, por favor. Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, ¿para qué? Para vida eterna, y el medio de esa vida eterna y el medio de esa justicia es Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ah? La promesa de la vida eterna, mis bendecidos, es una realidad del creyente. Es una realidad del creyente y nos tenemos que enfocar en esa realidad. Porque aunque no la tenemos, pero sabemos que se va a manifestar en su plenitud cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Que aunque no la tenemos al 100%, dije, porque no se ha manifestado nuestros cuerpos glorificados, correcto. Pero la vida eterna ya la tenemos en nosotros mismos. Dice, tesoro en vasos de barros, ¿verdad? La vida eterna, qué tremendo. Vivir para siempre. O no morir nunca. O ser inmortales. Vida eterna nuevamente. O nunca corromper nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque va a ser un cuerpo glorificado que nunca se va a poder corromper. Mira, esa gente que se han frisado, que están en las tumbas, han considerado que el creer era un absurdo. Exacto. Eso es lo que han considerado ellos. Ellos dijeron, pero creer solamente en un ser llamado Cristo Jesús, eso es un absurdo. Hay que frisarse, hay que hacerse momia, hay que prepararse para esa vida futura, pagar mucha plata, pagar un precio, porque no creyeron en creer. Dice que los sufrimientos, dice el apóstol Pablo presente, no se comparan con la gloria venidera. Lo vamos a leer ahorita. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don gratis de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, vamos a ir a Romanos 8:18, por favor, para hacer mención de lo que estábamos conversando ahorita. 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ah? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es esa manifestación? La adopción, la redención de nuestros cuerpos, la transformación que leímos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Vamos a ir a Tito 3:7, ahora sí, Tito 3:7. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo confirmados en la fe ahorita, ¿no? Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero en el 6 dice lo siguiente. En el 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Pero en el 5 dice que se derramó, ¿qué cosa? El Espíritu. Y esas son, ¿qué? Las primicias. Mire el 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Poquitico solo. No, abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia. Eso es una realidad absoluta, eso es una verdad absoluta. Eso es una verdad absoluta. Justificados por su
gracia. Eso es una verdad absoluta. Ya no hay más nada. Dice, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es suficiente evidencia que la vida eterna ya está en nosotros. Estamos esperando dónde vivirla. El cambio. Primera de Juan 2:25. Juan habla muchas cosas de la vida eterna muy, muy bonitas. Y muy, muy verdad, ¿no? Mucha verdad. Primera de Juan 2:25. ¿Lo prometió el Señor o no lo prometió? Amén. Gloria a Dios. Esa es la promesa de Dios para nosotros. La promesa de Dios para nosotros es: mis hijos les voy a dar vida eterna. Esa es la promesa de Dios para nosotros. No es que vayas a una radio y regales tu dinero y Él te va a bendecir. No, es más que eso. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿La qué? La vida eterna. Ahí mismito, en 1 Juan 5:11, por favor. Qué cosa más hermosa. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sencillo. El versículo 13, mira, ahí mismito adelantito. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, hermanos, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Simple as that, tan sencillo como eso. Vamos al versículo 20, por favor. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. ¿Y quién es el que da la vida eterna? Jesucristo. Por medio de la fe en su sangre. Amén. Entonces, en conclusión, lo que necesitamos para disfrutar lo que ya tenemos es un cuerpo transformado, glorificado, un cuerpo inmortal, quiere decir que nunca va a morir, y un cuerpo incorruptible, quiere decir que nunca se va a corromper, por lo tanto tampoco nunca va a morir. Lo único que necesitamos es eso, y en eso esperamos, y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra fe, y esa es nuestra promesa de parte del Señor, y el Señor no miente, Él cumple lo que promete. Ahora tenemos las primicias del Espíritu, estamos justificados, bendecidos, sellados por el Espíritu Santo de la promesa, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos firmemente, ¿verdad?, sin fluctuar, la esperanza de la vida eterna manifestada ya a través de la transformación de nuestros cuerpos. Amén.